Enlaces químicos. Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos de los elementos químicos para dar origen así a moléculas de un compuesto. Como pueden observar en el ejemplo, tenemos que los átomos son el hidrógeno y el oxígeno tal cual los sacamos de la tabla periódica. Ahora, cuando enlazamos o unimos esos átomos, obtenemos la molécula, por ejemplo, del agua. En el otro caso, que tenemos los elementos químicos azufre, oxígeno e hidrógeno, también son átomos, pero en el momento en que los unimos se transforman en la molécula del ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un enlace químico? Es lograr estados de menor energía y por ende de mayor estabilidad. Como los elementos que se encuentran en la tabla periódica y así se encuentran en la naturaleza, al estar solos, tienen cantidades elevadísimas de energía y cuando algo tiene mucha energía, por ende se mantiene en forma inestable. Es decir, que si nosotros el oxígeno, por ejemplo, lo encontráramos en forma de átomo, sería irrespirable y a su vez explosivo. Entonces, siempre necesita estar unido a otro elemento químico para lograr que la energía del átomo de oxígeno disminuya y por ende, cuando está unido, se logra una mayor estabilidad. Como todo en la naturaleza y en la vida misma, se necesita un equilibrio para que todo funcione en orden. ¿Y por dónde se empieza sino que por las partículas más pequeñas que conocemos, que son los átomos y las moléculas? Pero para que ello se produzca, necesitamos unir átomos entre sí y lograr esas moléculas totalmente estables. Y la manera adecuada de realizarlas es a través de los electrones que se encuentran en los niveles más externos del modelo atómico. Como en el caso del modelo de Bohr que estamos viendo, que es el del aluminio, los electrones que nosotros uniríamos a otro elemento químico serían los 3 del último nivel energético. Esos electrones se llaman electrones de valencia, los cuales ocupan el último nivel energético de una configuración electrónica. Los mismos coinciden con el grupo en el que se encuentra el elemento químico en una tabla periódica. Como podemos ver en los ejemplos, si trabajamos con el elemento potasio, que se encuentra en el grupo 1 de la tabla, este va a poseer un electrón de valencia. En el caso del fósforo, que se encuentra en el grupo 15, no significa que va a tener 15 electrones de valencia, sino que 5 electrones. Y por último, el aluminio, que se encuentra en el grupo 13, poseerá 3 electrones de valencia. En el caso de los metales de transición, se trabaja con números de oxidación, que son los que se encuentran en la respectiva imagen. Para poder representar los electrones de valencia se utiliza la llamada representación de Lewis, los cuales utiliza como símbolos de puntos y cruces. Estos se representan alrededor del elemento al que corresponda, como podemos visualizar en la imagen. Si vemos el último grupo de la tabla periódica, es el grupo 18. A estos se les llama gases nobles. Los gases nobles no tienen tendencia a unirse a otros elementos, porque estos poseen ya la máxima estabilidad posible. Y esto lo atribuyen a que ya cuentan con 8 electrones en su último nivel energético, los llamados 8 electrones de valencia. Y por ende son los elementos más estables de la tabla periódica. El resto de los elementos, para lograr ese tan ansiado equilibrio, deben aceptar, ceder o compartir electrones para completar los 8 electrones de estabilidad. A esto se le llama regla del octeto. Pero como sabemos, en toda regla siempre existe una excepción. Y el único elemento que no cumple esta estabilidad con esos 8 electrones es el hidrógeno, el cual
lo logra solo con 2 electrones. Entonces el hidrógeno logrará el equilibrio solo teniendo 2 electrones. El resto de los elementos de la tabla periódica deben cumplir con la regla del octeto. Dentro de los enlaces químicos nos vamos a encontrar con 2 tipos de enlaces, interatómicos e intermoleculares. En este caso, nosotros los que vamos a estudiar serán los enlaces interatómicos, los cuales se dividen en enlaces covalentes, iónicos y metálicos. Dentro del enlace covalente vamos a tener 2 formas de resolver, el covalente normal y el covalente dativo. El covalente normal se va a dividir en 2 tipos de sustancias, las sustancias polares y las sustancias apolares, o también comúnmente conocidas como no polares. Primero comenzaremos por ver el enlace covalente. El mismo se produce por la unión entre un no metal y otro no metal, así como podemos ver en la imagen entre un carbono y 2 átomos de oxígeno. Como hemos visto, para lograr esa estabilidad necesitamos contar con la regla del octeto, es decir, que cada uno de los elementos debe cumplir con tener 8 electrones para lograr ese equilibrio. En el caso del enlace covalente, la regla del octeto la cumple a través de una compartición de pares de electrones entre todos los átomos que forman esa molécula. Como podemos ver, por ejemplo, el dióxido de carbono, primero debemos colocar la representación de Lewis, en donde yo coloco con símbolos los electrones de valencia en cada uno de los elementos, así como muestra la imagen. El oxígeno posee 6 electrones de valencia, el carbono 4 y el oxígeno 6. Como verán, siempre se deben representar los electrones en cada uno de los elementos que forma la molécula. Pasamos a ver cómo hacemos ese equilibrio, cómo hacemos ese enlace. Si vemos, el oxígeno cuenta con 6 electrones de valencia, por ende les está faltando 2 electrones para lograr la estabilidad. Y el carbono cuenta con 4, o sea que va a necesitar que los oxígenos le comparten 4 electrones para cumplir los 8 que se debe. ¿Cómo hacemos esto? A través de guiones que son los que van a indicar los electrones que se comparten. En este momento, por ejemplo, el oxígeno, que tiene 6, al compartir el carbono ese electrón, ya pasaría a tener 7. Si le comparte el próximo electrón, veremos que el oxígeno ya consiguió los 8. ¿Por qué? Porque contamos con que, por ejemplo, estos 2 electrones, más sumado a los 4 son 6, y los 2 que le presta el carbono serían los 8 que debería necesitar el oxígeno. Pero ¿qué pasa? El carbono sigue necesitando otros 2 electrones para cumplir la regla del octeto. ¿Que quién se los va a dar? El otro oxígeno. Fíjense que con esos otros 2 guiones que nos indican que esos electrones se están compartiendo, el carbono ya cuenta con sus 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si pasamos al oxígeno vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 que le ha compartido el carbono, los 8. Por ende, esta molécula está estable porque los 3 elementos que forman la molécula cumplen con la regla del octeto. Por lo tanto, se ha formado un enlace covalente estable. Ahora veremos que estos enlaces covalentes cumplen ciertas propiedades. Las mismas son malos conductores de electricidad, se pueden disolver bien en sustancias no polares, son de bajos puntos de ebullición
y si se encuentran en soluciones acuosas, también pasan a ser malas conductoras de electricidad. Una vez que pudimos observar cómo se formaba un enlace covalente, vamos a pasar a su clasificación. Nos vamos a encontrar con dos tipos de sustancias: sustancias covalentes polares y sustancias covalentes apolares o no polares. En las polares, como la palabra lo dice, proviene de una sustancia que tiene polos. ¿A qué llamamos eso? A que va a ser la unión entre elementos no metálicos pero diferentes. Al ser elementos diferentes, poseerán diferentes electronegatividades y eso es lo que va a provocar que se produzcan polos diferentes entre ambos elementos y por ende polos diferentes en la molécula. Como lo podemos ver en el siguiente caso, en donde vemos el ácido clorhídrico, que está formado por un cloro y un hidrógeno. Ambos son átomos de elementos metálicos diferentes, pero que poseen diferentes electronegatividades. Entonces vamos a encontrar un polo positivo y un polo negativo. A esto se le dice un enlace covalente polar. Si pasamos al otro extremo, en donde vamos a trabajar con soluciones covalentes apolares, la palabra también lo indica, que no posee polos. Entonces, esta unión se va a formar entre elementos no metálicos, pero iguales. Al ser elementos iguales, ambos van a poseer la misma electronegatividad y, por supuesto, ambos van a tener los mismos polos. Entonces se formará una estructura de una molécula simétrica sin polos. Por eso se le dice apolar. Como por ejemplo, en el caso de una molécula de bromo, el cual es un átomo de bromo unido a otro, ambos tendrán la misma electronegatividad, por lo tanto se anula y quiere decir que estamos hablando de una molécula que no tiene polos. A eso se le dice un enlace covalente apolar. Y dentro de estas sustancias existe una regla que se le dice: semejante disuelve semejante. ¿Qué significa esto? Que yo solo voy a poder lograr que se mezclen sustancias polares con otras sustancias polares. O por otro lado, que solo se mezclen sustancias no polares con sustancias no polares. Entonces, si sacamos en conclusión, si nosotros mezcláramos una sustancia polar con otra sustancia no polar, jamás lograremos esa mezcla, como pasaría en un sistema que esté formado por agua y aceite. El agua es un sistema o una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar. A simple vista podemos ver que jamás vamos a lograr mezclar. Por eso te dice semejante disuelve semejante. En la siguiente diapositiva encontraremos un link, un enlace que nos va a permitir llegar a un video en donde yo explico cómo resolver un enlace covalente en un ejercicio que puede estar en el práctico a través de la representación de Lewis. Así que aprovechen, métanse, vean el video, así pueden entender cómo resolverlo en la práctica. Otro enlace covalente que nos vamos a encontrar es con el covalente dativo, o también llamado coordinado. Este enlace tiene de particularidad que el par de electrones que comparta el elemento solo será compartido de forma dativa, a través de esa flechita. ¿Qué significa esto? Que si yo ese par de electrones los compartiera en forma normal con el oxígeno, el nitrógeno, que ya ha conseguido el equilibrio con los 8 electrones, perdería esa estabilidad. Entonces, una forma de poder ayudar al oxígeno que le están faltando 2 electrones, lo hace
a través de una compartición en el cual con la flechita te está indicando que se los comparte al oxígeno, pero no se toca los electrones del nitrógeno. Es decir, que no movemos nada del nitrógeno, pero con la flechita me está indicando que sí se los presta al oxígeno. De forma que el nitrógeno siga con sus 8 electrones sin modificar ese equilibrio y a la vez le esté dando una mano al otro oxígeno para que éste también logre el equilibrio. El enlace covalente dativo es una forma de ayudar virtualmente, por decirlo así, entregando o compartiendo 2 electrones, pero sin moverse de su dueño. Si quieren ver cómo se resuelve un enlace dativo, métanse al enlace que está señalado en el sector derecho y ahí van a poder ver cómo es la resolución de este tipo de enlace. Otro tipo de enlace es el iónico, el cual se produce por la unión entre un metal y un no metal. Como podemos ver en la imagen, el óxido de boro está formado por el oxígeno, que es un no metal, y el boro, que es un metal. O por ende, en el cloruro de magnesio vemos que el cloro es un no metal y el magnesio es un metal. A la hora de resolverlo, vamos a ver que se resuelven en forma de cationes y aniones. ¿Por qué? Porque la unión iónica se produce por una transferencia de electrones entre un metal y un no metal. Es decir, que van a surgir cationes y aniones, en el cual uno perderá electrones y otro los ganará. Es decir, que en este tipo de enlace, uno de los elementos sacrificará sus electrones de valencia para que el otro cumpla la regla del octeto. Que en este caso podemos observar, fíjense, que el oxígeno, que es el no metal y posee 6 electrones de valencia, va a ganar los electrones del bario para cumplir la regla del octeto. Entonces, veremos que el oxígeno, entre el oxígeno y el bario, el único que cumple la regla del octeto es el oxígeno, ya que el bario tuvo que entregarle sus 2 electrones. En el caso del cloruro de magnesio, como vemos, tiene un átomo de magnesio y 2 átomos de cloro, fíjense en los subíndices del compuesto, y vamos a representarlo por el magnesio en el medio y por 2 cloros al costado. Cuando nos encontremos con una molécula en el cual esté formado por un solo elemento y el otro es mayor cantidad, siempre el que está solito es el que debemos colocar en el medio. Y los que tienen más cantidad se van colocando alrededor, cosa de que la estructura de la molécula quede bien formada y se pueda visualizar bien los enlaces. En este caso, nos vamos a fijar que el cloro, que tiene 7 electrones de valencia, y el magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, va a ser mucho más fácil que el cloro sea el que cumpla la regla del octeto, porque va a necesitar nada más que un electrón. En cambio, si nosotros tratáramos de que el magnesio fuera el que cumple la regla del octeto, tendríamos que traspasarle 7 electrones de valencia y eso necesitaría elevadísimas cargas de energía. Entonces, en una unión iónica siempre va a haber uno de los elementos que pierde sus electrones de valencia, y ese siempre va a ser el metal, y obviamente el catión, y va a haber otro elemento que es el que va a ganar esos electrones y por ende va a cumplir la regla del octeto. En este caso van a ser siempre los no metales y van a ser aniones porque está recibiendo los electrones. Yo siempre he dicho que el enlace iónico es un enlace de sacrificio, porque el metal es el que siempre sacrifica sus electrones para que el no metal cumpla la regla del octeto y se logre la estabilidad de la molécula.
Así como pudimos ver en los enlaces covalentes que tienen sus propiedades, los enlaces iónicos también tienen sus propiedades. La mayoría de las veces van a ser sólidos cristalinos, por ejemplo, como la sal. La sal de mesa, la que usamos en la comida, está formado por el cloruro de sodio, cloro con sodio. ¿Y cómo se forma? En un cristal. Bueno, la mayoría de las sustancias iónicas son cristales. Tienen puntos de fusión y ebullición altos, son duros y bastante quebradizos, son malos conductores de calor y electricidad y son solubles en agua. ¿Por qué? Porque los enlaces iónicos son polares. Y como dijimos en la regla anterior, polar disuelve polar. Por ende, si los enlaces iónicos son polares y el agua es polar, obviamente se va a lograr la mezcla. Como cuando yo agrego la sal en el agua. Se disuelve y no hay problema. Para poder ver cómo se resuelve un ejercicio de enlace iónico, métanse a este link y ahí van a ver un ejercicio del práctico resuelto por mí. Y por último, nos quedarían los enlaces metálicos. Estos se producen entre la unión de un metal con otro metal. Por ejemplo, vemos en las figuras que diferentes átomos de cobre se unen entre sí formando una red. Fíjense que el cobre, al ser un metal, es un catión y los electrones están a su alrededor. ¿Cómo se produce este enlace? Se produce entre átomos de metales, los cuales, al ser cationes, tienen la facilidad de perder electrones. Esos electrones que se desprenden son poco atraídos por los núcleos de los átomos vecinos. De esta forma, al andar divagando los electrones porque no encuentran lugar debido a que no son muy atraídos por los núcleos de los cationes compañeros que están al lado, empiezan a formar nubes de electrones móviles. A eso se le llama enlace metálico. Es como si fuera una red de cationes, ¿sí?, de cualquier metal, puede ser hierro, puede ser bario, magnesio, el metal que sea, se forma una red, el cual se mantiene unidos a través de toda esa nube de electrones que están girando a su alrededor. Pero como esos electrones no encuentran un lugar para ubicarse, se mantienen móviles, provocando que se forme una estructura como si un conjunto de cationes de metales navegaran dentro de un mar de electrones. Como pudimos ver, el resto de los enlaces, estos también tienen sus propias características, los cuales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio y galio, que ellos se encuentran en forma líquida en la naturaleza. Tienen puntos de ebullición y de fusión bastante diferentes entre un metal y otro, son muy buenos conductores térmicos y de electricidad, la mayoría presenta un brillo metálico, son muy maleables y dúctiles, es decir, que le podemos dar forma, podemos doblarlos y pueden emitir una buena cantidad de energía en forma de calor. Tienden a perder electrones en sus últimas capas cuando reciben luz. Por ello se le dice que son fotoeléctricos. Con esto ya daríamos fin a lo que sería enlaces químicos. Muchas gracias y ahora ya estamos listos para ponernos a trabajar.